Comenzamos Camino Nuevo, muy buenas tardes. El tema del día de hoy vamos a estar tratando sobre la verdadera unidad. Siempre hemos tratado de manifestar una unidad en todas las cosas, pero vemos que hay diferentes ideas, diferentes formas de pensamiento en todo el planeta. No hay nada que pues puede ser algo que sea similar, que sea igual, porque cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de pensar. Somos personas, somos entidades hechas de una manera tan especial que nuestro cerebro tiene mayor capacidad que cualquier tipo de computadora que se pueda tener datos hasta la fecha. Entonces, lo que nosotros estamos pretendiendo hacer es estar buscando que haya una verdadera unidad, pero pues estamos observando cómo en las diferentes religiones que existen, vamos a poner ese ejemplo clave, no puede haber ninguna unidad porque todo el mundo cree en lo que interpreta según su cabecita de la Biblia. Sobre la Biblia, entonces, vemos que todo mundo dice lo que hay que hacer o pone diferentes normas, dogmas, doctrinas, y ninguna hay que pueda estar de acuerdo con otra, porque todo lo que se llama religión desafortunadamente ha venido a confundirnos aún más. Porque la pregunta es esta: ¿por qué hay tanta división? ¿Por qué hay todas las listas que hay de denominaciones que existen en todo el planeta, y ninguna se pone de acuerdo? Y en ninguna se puede encontrar realmente una solución para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos platicado que el asunto de todo el ser humano, el principal problema que tenemos todos nosotros es en el espíritu. Entonces, el espíritu tiene algo especial para ser tratado, y eso especial no lo puede llevar a cabo ninguna persona en el planeta, por mejor capacitada que se encuentre. Jamás vamos a poder tener lugar para llegar a una uniformidad en lo que pensamos o que necesitamos todos nosotros los seres humanos. Ahora bien, yo quiero que veamos cuál es el deseo de Dios en cuanto a la unidad. ¿Por qué necesitamos y requerimos tanto de la unidad? Porque hay un plan de Dios, y todo nos dice la Escritura que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, Dios puso todo bajo sus pies, todo el dominio del cielo, de la tierra, todo el dominio se le dio al Señor. Mateo 28:18 dice: todo el poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay unas instrucciones tremendas, y finaliza con algo clave. Dice: enseñándoles todo lo que yo os he hablado. ¿Qué fue lo que habló el Señor? Vamos a checar la Escritura para que recordemos cuál es el principal punto de la venida del Señor Jesucristo para este mundo, para esta vida, para esta creación que somos, de la cual formamos parte usted y yo. Si usted me acompaña, vamos a leer en capítulo 17 del Evangelio de Juan, y está el versículo 20, el Señor Jesucristo orando a Dios, al Padre. Dice: mas no ruego solo por esto. Se refiere a los discípulos. Está el Señor pidiendo que sean pues ellos capacitados, que sean preparados, y dice: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire esto: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La verdadera unidad aquí la está manifestando el Señor Jesucristo. Desafortunadamente, nuestra mentalidad religiosa, nuestra condición caída, no nos permite entender que el Evangelio de Dios es uno solo. No hay muchos evangelios, no hay muchas doctrinas, no hay muchas religiones. Es simple y sencillamente obediencia a lo que Dios marca para nuestras vidas,
y para que podamos ser realmente discípulos. El Señor, cuando subió, la última orden que Él nos giró es ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, hacer discípulos, ya lo hemos estado hablando, es permitir a la gente decirle a la gente que permitan ser, ahora sí que llenos de la eternidad de Dios, de la vida de Cristo, para que podamos en verdad entender las cosas de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Necesitamos saber que usted y yo somos uno en Cristo. La religión nos enseña a ser uno con Cristo, pero no puede caminar en la unidad dos personas. O sea, una persona que está caída, que no tiene la eternidad y que no entiende lo espiritual, no puede caminar con el Padre eterno, que es espíritu. Entonces, esa es la razón por la cual toda religión que hay y todas las que se lleguen a inventar van a estar basadas solamente en un conocimiento terrenal de las cosas que nosotros según entendemos, pero con este razonamiento caído no vamos a poder accesar a las cosas verdaderas de Dios, porque estamos engañados, estamos perdidos y no tenemos en nosotros esa unidad. Vamos, vea usted que ni siquiera en la propia familia a veces hay unidad. Siempre hay circunstancias de división por cualquier motivo, por cualquier razón. Sí, inclusive hasta por cuestiones religiosas la gente deja de convivir con su propia familia. Vemos que hay división en los trabajos, vemos que hay división en todos los ámbitos de la vida, la política, veo cuánta división hay, que están los demócratas y que están los quién sabe qué, y bueno, empezamos a ver que todo esto es un cuento de nunca acabar, porque la división es lo que está causando estragos en toda la humanidad. Entonces la división es lo que Satanás quiere que haya. Leía yo hace poquitito que está tratando el sistema oculto, hay un sistema oculto, si usted puede buscar, en verdad, hay un mundo o una pues situación que la mueve incluso la política y la gente de dinero, que está gobernada todo esto por Satanás. Buscan que esto del coronavirus o cualquier otro tipo de pretexto que haya para que no haya la unidad en la gente, porque si usted ve, hubo un aviso tremendo de que pues en las iglesias no iba a haber reuniones, pero estamos observando lo que la ley dice, es anticonstitucional porque hay libertad de reunión, de unidad en la religión. ¿Y por qué a alguien se le ocurre cancelar esto? Lo que se busca es la división. Nosotros estamos viviendo esta situación en la iglesia después ya de tener ya un buen grupo establecido. De pronto, con el susto y el miedo de este cuento del coronavirus, dejaron de asistir, y muchas iglesias tienen el mismo problema y la gente se está dividiendo, se están yendo a otros lugares, están yendo a donde mejor les parezca, porque se enfría todo esto, y esto es una movida o una estrategia satánica para que no haya la unidad, que es lo que estamos leyendo ahorita en Juan 17:21. Entonces, el Señor lo que busca, dice que todos sean uno en mí, como tú y yo somos uno, Padre. Entonces, fíjese lo que dice este versículo. Dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. No dice, como estás conmigo y yo contigo, no. En ti y en mí significa una situación de una sola persona, de una unidad. Entonces, el objetivo del Evangelio de Dios no es que haya multitud de religiones para mantener dividido a todo el creyente o a todas las personas que habitamos en el planeta. Usted vea que hay una religión para cada necesidad, pero ninguna nos está llevando a la verdad, que es el sanar nuestro espíritu para poder entender las cosas de Dios. Y el Señor Jesucristo es la única persona que entregó su vida, derramó su sangre, murió y resucitó para que todos nosotros pudiésemos nuevamente llegar al que nos creó, al que quiere la unidad. La división se ha dado en las religiones porque Satanás está contento que usted sea un religioso, que todos seamos religiosos, porque las religiones
siempre vamos a tener problema para adaptarnos a una de ellas, y hay gente que está saltando de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, y no hallan su posición en ninguna parte. ¿Por qué? Porque solamente se está llevando estos eventos en la manera en cómo pensamos, en la manera de la carne y no en la del espíritu. Y es por ello que los apóstoles nunca se cansaron de estar hablando de lo que viene siendo la unidad de la fe. Vamos a leer Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 13 al 16. Mire lo que nos pide Pablo, él lo entendió perfectamente bien. Todos nosotros como seres humanos requerimos de la doctrina apostólica. La doctrina apostólica nos señala exactamente el Evangelio de Dios. En Romanos 1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado para el Evangelio de Dios. O sea, este es el Evangelio que requerimos. Y para poder entender, oír y caminar dentro del orden del Evangelio de Dios, esta es clave, esta escritura que estoy ahorita leyendo. Efesios 4, 13 16, al 16 dice que hasta que todos lleguemos, fíjese esto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, necesitamos saber que Cristo es la cabeza de la iglesia, y el cuerpo de Cristo lo formamos usted y yo. Ya lo expliqué alguna ocasión. Es como si cuando usted acepta el regalo de que se arrepiente y dice: Señor, ¿sabes qué? Aquí está mi vida y quiero la vida de Cristo en mi vida. Cuando usted hace ese evento creyendo y con fe, el Espíritu Santo viene a su vida y nos capacita para que podamos tener el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios nos dice en una parte de la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Esa mentalidad de Dios, de Cristo, necesitamos implantarla, pero para ello necesitamos hacer a un lado lo que usted y yo pretendemos saber o pretendemos querer valer más que ninguna otra persona. No, el Señor quiere que nos neguemos a nosotros mismos. Y para poder seguir al Señor, lo dijo el Señor Jesucristo claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, fíjese esto, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Significa que esta carne nos va a estar jugando malas pasadas vez tras vez, porque el pecado mora en esta carne. Desafortunadamente, en la cruz lo venció el pecado el Señor Jesús, pero usted y yo no podemos vencer el pecado porque cargamos con él, pero ahora tenemos la presencia de Jesucristo. Y todo lo que sucedió en la cruz es lo que Dios quería que entendiésemos, que todos llegáramos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo, para que, dice aquí, fíjese esto, es una clave esto, y es importantísimo entender, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto es lo que está pasando. Por eso hay tantas religiones, porque habemos infinidad de niños, y cuando uno está niño y no madura, en las iglesias que esté usted jamás va a madurar, o que esté yo. ¿Por qué? Porque la madurez solamente la puede dar Dios a través de su Espíritu, Santo, a nuestro espíritu. Ninguna religión puede hacer esto. Entonces, si usted y yo queremos llegar a esa estatura del varón perfecto, decíamos, hay que entregarnos a que y entender que en la cruz, o sea, formamos ya ahora parte, usted y yo, del cuerpo de Cristo, y nos movemos en Él, en Cristo. Habíamos leído anteriormente que Padre dice que estén en mí como yo estoy en ti y tú en mí. O sea, es una unidad. Y ya lo hablé la vez pasada, o sea, la cabeza suya, por ejemplo, le emite una orden al cuerpo para que se mueva, ¿sí? Si usted quiere decir adiós, pues ya le da la orden el cerebro para que el cuerpo reaccione y diga adiós, o que voy a mover el pie, voy a patear, voy a caminar. Todo está gobernado por la cabeza. Entonces, nos dice la Biblia que la cabeza es Cristo, y todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo. ¿En qué parte estamos ubicados en el cuerpo del Señor? No lo sabemos, pero sí sabemos que formamos parte, y
si yo soy un miembro del cuerpo de Cristo y la cabeza me da una orden, yo tengo que seguirla porque es la unidad. Esto se llama unidad. Todos los miembros se mueven bajo el orden de una sola orden, pues, del cerebro. Entonces, por eso es que la religión nos hace niños, no podemos madurar. Y dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hablé de que anda la gente de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, cree supuestamente en una religión, pero anda buscando en otro lado las cosas, se va con la bruja, se va con el hechicero, se va con el adivino, y esto es un desastre. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad del conocimiento de Cristo. Y dice aquí que son estas personas, niños fluctuantes, son llevados por doquiera de todo viento de doctrinas. Y mire, por estratagema de hombres, o sea, son las religiones movidas por hombres que han hecho estratagemas, que han hecho todo un cúmulo de enseñanzas y libros y doctrinas y todo, y están llevando, dice, que estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nadie le garantiza a usted que está en una verdad. O sea, todas las religiones, lo hemos estado hablando, están basadas en un error. ¿Por qué? Esas artimañas de error son las artimañas del diablo. El diablo quiere que usted y yo creamos que X religión es la efectiva, la correcta y que me va a llevar a Dios. Pero Dios aborrece las religiones. Él exterminó las religiones, ya lo hemos hablado innumerables veces. Entonces, ¿por qué seguir en una religión y separarme del Señor? Entonces, mire lo que dice aquí, el 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, aquí este versículo nos da la explicación total. Si no hay la unidad en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo gobernando nuestra vida, todo lo que hagamos no va a servir absolutamente para nada, va a ser tiempo perdido. Usted y yo no vamos a poder accesar a las cosas de Dios, por más que nos sepamos una religión al pie de la letra, de arriba para abajo, y seguir todas sus dogmas, doctrinas, enseñanzas. Y volvemos al punto, todo tipo de religión que se levanta son organizaciones, tienen diferentes nombres, y por eso le digo yo que hay tantas divisiones, porque cada quien piensa en la Biblia como mejor se le antoja. Agarra su héroe o agarra su santo, agarra su virgen, agarra todo para hacer una nueva religión, y todo es basura, no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a llevar a esa unidad de la fe es morir al yo. Cuando yo me muero, Dios viene a mi vida, pone la vida de Cristo, y ahora sí nos conectamos y somos uno en Cristo, uno en Dios y uno en el Espíritu Santo. Esa es la verdadera unidad de la cual nos habla la Escritura. Agradezco mucho que se conecten. Un abrazo allá, Tere, gracias a todos los que se están conectando. Un abrazo, les amamos. Desde acá, desde Houston, Texas, nos despedimos. Y bueno, vamos a tener una cita el día de mañana nuevamente, aproximadamente a las 7. Mil disculpas, hoy un poquito tarde, pero aquí estamos para servirles, y esperamos en Dios que lo que hoy escuchó usted sea el Señor el que le hable al oído, para que caiga a su espíritu y en su interior la vida de Cristo se manifieste, para darle a usted lo que requerimos todos los seres humanos, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Muchísimas gracias.